Muy bien, seguimos en el programa y nos metemos en temas de educación, que es un tema que nos apasiona, además. Vamos a discutir con promotores de colegios privados la educación privada, su valor, su rol, su importancia. No es un tema menor, es un tema importante. La matrícula en la educación privada, tanto en la básica como en la secundaria, sigue creciendo. Esto frente a la necesidad de una educación pública que no responde exactamente a lo que digo, a las necesidades de los estudiantes y de los padres de familia. Nos acompaña Janet Luis, ella es directora internacional de una institución educativa. Bienvenida, Janet, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un gusto tenerla aquí. Buenas tardes, sí. Qué buen castellano, gracias. Sí, soy inglesa, pero voy a tratar para hablar en español. Janet, muchas gracias. José Carlos Rosell, coordinador de secundaria. Sí, gracias Carlos, de veras muy contento de estar aquí en tu programa. No, estamos muy contentos. Lo escucho habitualmente. Acérquese, José Carlos, al micro, si no lo vamos a escuchar. Te explicaba que estaba muy contento de que nos hayas invitado. No, al contrario. Es un gusto compartir un poco nuestras vivencias en el colegio, además en educación, que es muy importante hoy en día. ¿Ustedes representan al colegio? Nuestro colegio hasta el año pasado se llamaba Euroamericano. Ya, ¿no? Así era muy claro, tiene una marca muy conocida. Exacto. Justamente este año cumplimos 20 años de labor educativa y el colegio ha tenido un relanzamiento, ¿no? Ahora el colegio se llama Euroamerican College. Euroamerican ¿no? College. Le da un aspecto un poco más internacional también, sin dejar evidentemente la educación basada en los principios que debe tener la educación peruana también, de acuerdo, que es importante, ¿no? De acuerdo. Bienvenido también, José Carlos. Gracias. Y nos acompaña Herbert Kaller, también promotor de una iniciativa muy interesante, el CLC. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, nuevamente aquí en Colegio tu de programa. Superaprendizaje, ¿no? Pero en este caso tenemos un denominador común, ¿no? La internacionalidad. Ajá. El colegio es Kaller, Colegio Internacional de Superaprendizaje. Así es. Pues bienvenido también, Herbert. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿por qué necesita un país como el nuestro de la educación privada? Pero de la educación privada de calidad. Parece una pregunta medio absurda, pero intentemos buscar las causas. ¿Por qué la educación privada es en nuestro país una necesidad tan grande? Janet. Creo que el Euroamerican College tiene el bachillerato internacional. Entonces tenemos dos programas de International Baccalaureate. Son el PYP, que es el Primary Years Program, el programa para primaria, y también tenemos el IB Diploma, que es un programa para los alumnos de 17 y 18 años, que los 2 últimos años de colegio, para nosotros tenemos en el segundo año, en el 12 grado del colegio. Y cuando los alumnos tienen un buen nivel en el diploma, puede postular a cualquier universidad acá y también afuera. De acuerdo. Esa es una diferencia importante para darle un valor a tu educación, digamos, para competir y poder acceder a universidades del mundo. Sí, porque nosotros somos un colegio internacional. De acuerdo. Tenemos profesores de Estados Unidos, de Australia, de Inglaterra, de Canadá, de España. Interesante. De Holanda. Entonces, da mucho interés, muchas más oportunidades para los alumnos. De acuerdo. En esa misma lógica, José Carlos, la educación privada y el negocio, ¿dónde se encuentran para dar una educación de calidad y no quedarnos solamente en el negocio? Bueno, lo que les explicamos siempre a los padres de familia, por ejemplo, es que hagan siempre comparaciones. A algunos no les gustará ese término, pero sí es importante comparar. ¿Qué brinda un colegio cobrando tal cosa y qué brinda otro colegio cobrando lo mismo o menos? Porque si hablamos de educación privada, tendríamos que hablar también de educación privada de calidad. Seguro. ¿No? Porque sabemos perfectamente que durante muchísimos años han aparecido colegios que funcionaban o aún funcionan en casitas pequeñas o en segundos pisos, cobrando 100, 200 soles, pero esos 100 o 200 soles también van en relación a la calidad de educación que están recibiendo muchas veces. Absolutamente. ¿No? Entonces, en el caso de nuestros colegios, que además pertenecen a una asociación internacional, esta educación privada
combina la calidad también, ¿no? Este plus de tener la oportunidad de estudiar en el extranjero gracias a esta asociación con el Bachillerato Internacional, por ejemplo, hace que la educación privada, en este caso, por ejemplo, sea muy importante. Es una inversión en ese sentido, ¿no? Por lo que te va a ofrecer al final del proceso escolar de cualquier chico o chica. Además, no solamente es esa parte final, ¿no? Que por supuesto es el resultado, sino que hay durante todo ese periodo en que el alumno va a estar, o los alumnos van a estar estudiando, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, nuestro colegio ofrece a los alumnos la posibilidad de algo muy importante, que es el contacto con la naturaleza y del cuidado con la naturaleza. Es un colegio que tiene, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua en el colegio, natural absolutamente, y con esa misma agua se riegan grandes sectores del colegio, ¿no? Un gran sector. Y los alumnos de esa manera están apreciando lo importante que es, por ejemplo, reciclar el agua. Entiendo. De manera natural, por ejemplo. Sí, claro. Ellos tienen, en ciertos grados, especialmente los más pequeños, un curso de biohuerto. Ellos cosechan sus propios frutos, ¿no? Y los pueden llevar a casa, o incluso en algunos casos se utiliza lo cosechado para el comedor del colegio mismo. De acuerdo. Por ejemplo, muy bien. Ventajas en el bachillerato, los cursos o talleres alternativos, claro, que marcan la diferencia con otras instituciones. Sí. En el caso del colegio de superaprendizaje, ¿cuál sería esa ventaja comparativa, Herbert? Tenemos varias en realidad. Si hablamos de una inversión de tiempo, solamente en el nivel secundario de 5 años, el colegio está proyectado para que sus estudiantes terminen hablando en un nivel de un Real Upper Intermediate, 3 idiomas. Primero, el inglés, que es el idioma mundialmente hablado. Segundo, el quechua, porque tenemos que revalorizar nuestra cultura, y para conocer una cultura uno tiene que conocer el idioma. Y como tercera opción está el francés o el alemán, porque ahí entra la alianza muy importante con CLC, que es Color Language Center, el centro de idiomas, ¿no? Otro elemento muy importante, que como colegio empresa, porque como empresa jurídicamente hablando puede operar dando diferentes servicios de capacitación. Tenemos unos programas de capacitación de alto rendimiento. Por ejemplo, los que estamos lanzando a partir del mes de marzo, que le van a permitir a los estudiantes, ya sea del nivel de 5º grado de secundaria o los que han terminado el colegio, poder prepararse a un nivel de uni, en lo que es matemáticas y ciencias, para postular a universidades tipo Agraria, Católica, Lima, UPC. ¿Y dónde entra la gran diferencia? Porque hay que hablar de comparaciones. Nosotros no nos enfocamos en que el alumno o el participante aprenda una ley, aprenda un teorema, aprenda una fórmula para que la aplique. Nos enfocamos en cómo se llega a esa ley, a ese teorema o a esa fórmula. Porque si no hay una lógica interconectada entre lo que debo de aprender y lo que debo de aplicar, simplemente no va a funcionar. Tiene que ver con la neurociencia, y ahí entra la importancia del método sugestopédico. Entonces, incorporamos en esa fórmula un elemento muy importante: demostrar de dónde nace esa ley. Les pongo un ejemplo. Pueden llamar a 10 profesores de diferentes centros de formación, tanto básica regular o universitaria, y pregúntenle de dónde. Si le preguntan cuál es el teorema de Pitágoras, le van a decir de memoria, van a responder: claro, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pero vayan a la pregunta inicial, que va a ser siempre utilizada en nuestro colegio como base y como pilar fundamental. Pero ¿cómo llego yo a ese teorema? ¿De dónde nace ese teorema? Y si de 10 lo pueden demostrar 3, es bastante. Lo digo porque lo he probado. Ajá. Con ingenieros de diferentes universidades que enseñan en diferentes lugares. De acuerdo. Les propongo irnos a la pausa, pero no se vayan, para seguir conversando y seguir abordando. Ya habiendo conocido las fortalezas de sus instituciones, me gustaría aproximarnos a cómo entienden ustedes esa educación y cuál es el perfil de los estudiantes que salen de sus respectivos colegios. Es decir, después de tantos años en una institución, uno mira a los chicos y dice: ¿con este lo conseguimos? ¿Con este nos faltó un poco? ¿A este yo le pondría más de aquello? Para que nos cuenten un poco los perfiles de los chicos que estudian en sus organizaciones. Nuevamente, gracias por estar en el programa.
Son las 4:43. Pausa y volvemos. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en el programa, estamos hablando de educación privada, nos acompaña esta tarde Janet Luis, directora internacional, y José Carlos Rosell, coordinador de secundaria del Euro-American College de Pachacamac, ellos están aquí con nosotros, antiguamente el Euroamericano, y con Herbert Kaller, del Colegio de Superaprendizaje Herbert Kaller. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias. Janet, tú vienes de Londres. Sí. Y no tengo el dato exacto, pero estoy convencido que la mayoría de estudiantes londinenses van a la escuela pública. Y seguramente habrá unos colegios privados extraordinarios y de altísimo nivel, qué duda cabe. Pero tu experiencia en el Perú, como profesor en el Perú y ahora en este proyecto, ¿qué sientes que tiene la escuela pública que no puede ser de calidad? ¿Qué le falta a esa escuela para tener el nivel de las propuestas que ustedes están hablando esta tarde aquí? Creo que en Euro-American College los niños vienen como cuando tienen 3 años. Ajá. Y vienen como el colegio a las 8:30 en la mañana y hasta aquí todo el día hasta 4 de la tarde. Ya. Entonces tiene todas las actividades en el colegio. De acuerdo. Es una jornada escolar completa, digamos, sí, ¿no es cierto? Sí, claro. sí. Y no solamente el parte académico, porque también enseñamos inglés. Uh-huh. Y hasta 3 años, hasta 18 años. Entonces, cuando los alumnos salen del colegio, cuando tienen 18 años, son bilingües. Entiendo. Son excelentes comunicadores en inglés y español. Se defenderían en cualquier país de habla inglesa sin ningún problema, ¿crees tú, Janet? Sí, Okay. cierto. Y también en primaria y en secundaria, los alumnos no solamente participan en las clases, la parte académica, también tenemos actividades extracurriculares, claro. Como biohuerta, como danza, como el coro, como orquesta, toca diferentes instrumentos musicales. También somos parte de ADECOPA, que es un... El torneo, por supuesto. Sí. Entonces, hay mucho, los alumnos practican muchos deportes también. Ya, pero Janet, ¿por qué la escuela pública no puede tener eso? ¿Es un tema de costos? Creo que falta el tiempo. Ajá. Porque nosotros tenemos los alumnos... Todo el día. Todo el día. Ese es para ti un elemento fundamental. Sí. Y también los tutores, como hay como mamás. Un acompañamiento, de entiendo. los alumnos. Que están pendientes de las necesidades de los chicos. Sí. Eso en la escuela pública es impensable, ¿no es cierto? Sí. Y también nosotros tenemos un comedor, tenemos la cocina, y los alumnos comen comida saludable. No entiendo. Durante ¿Del biohuerto o no? No. De acuerdo. Necesitamos mucho más ampliar el de acuerdo. huerto. De acuerdo. Pero sí, la cocina compra alimentos de Pachacamac. Entiendo. ¿Tú, José Carlos, tienes alguna respuesta para entender esta diferencia tan grande entre una escuela privada de élite, de calidad, frente a nuestra escuela pública? Sí, además del tiempo, cuando escucho esa comparación entre el colegio público y los privados, siempre recuerdo un profesor que me decía, porque yo estudié parte de mi educación en colegio privado, primero colegio público y luego particular. Entiendo. ¿Tienes el recuerdo de ambos? Por supuesto, claro, marcadísimo, ¿no? Y tenía un profesor excelente en matemáticas, y justo recordaba lo que conversábamos ahora, ¿no? Este profesor hacía genialidades enseñando matemáticas, ¿no? En tercero secundaria. Nos quitó a todos el miedo por las matemáticas. Nos hacía llegar a la respuesta jugando en tercero secundaria. Ese profesor nos abandonó en julio de ese año. Y la respuesta fue: me voy a un colegio particular porque me paga más. Entonces, la idea que me viene directamente es que muchas veces los buenos profesores, quizá no siempre, muchas veces los buenos profesores van
en búsqueda justamente de mejorías económicas, porque eso va a mejorar su casi su como realidad cualquiera social. en su vida Exactamente, profesional, digamos, ¿no? ¿no es cierto? Porque además muchas veces el colegio particular, además de ayudarlo económicamente, le abre las puertas además a seguir preparándose mejor, ¿no? Hay profesionales de todo tipo, por supuesto, ¿no? Pero alguien que quiere seguir aprendiendo, es bueno en su rama, por supuesto, va a seguir avanzando y va a buscar las mejores opciones, ¿ya? Entonces, claro, Janet dice el tiempo en la escuela, ¿no? Para ella eso es una diferencia sustancial. Es importante, sí. José Carlos establece que los buenos profesores o los mejores probablemente se irían a la escuela privada por un tema de costo, También de presupuesto, de sueldo. ¿Y tú, Herbert, qué lectura tienes de esta diferencia? Hay varios elementos, uno de ellos tiene que ver con lo que dice un axioma griego, ¿no? Ignota nullo cupido. Quien no conoce no ama. La verdad es por falta de visión. En la escuela, tanto pública como privada, se encuentran excelentes docentes. Los tiempos no necesariamente es lo más relevante. Contrariamente a José, he tenido la misma experiencia, he estudiado en colegios privados de los mejores. Yo soy Cusco, como se dice en quechua, Noca Coscomanta Cachani. He estado en el colegio salesiano, que es un colegio imponente para la ciudad imperial, pero también he estudiado en colegios privados, en colegios públicos, como el 1140 en La Molina, y también en Magdalena, y también en una escuelita unidocente en Tambobamba. Entiendo. Entonces, y en esa escuelita unidocente en Tambobamba, que dicho sea de paso, mi docente fue mi mamá, porque fue un condicionante para irnos un año, porque mi papá era el director de la COR de Cusco, que eran las previas a los antecesores, digamos, de las presidencias de región. Ella me enseñó un año ahí. Y desde ese momento, a los colegios que iba, o en los colegios que iba, tenía un desempeño muy destacado. Y mi madre, siendo una excelente docente, nunca dejó la docencia pública. Egresó siendo, digamos, cesó siendo directora. Pero era un compromiso. Era un tenía compromiso. ella con su profesión, digamos. Por supuesto, ¿no? Eso es muy importante. Creo yo que lo más importante es tener la dirección, es como un GPS, ¿no? Si el GPS no nos da la dirección de movimiento acertada, simplemente vamos a llegar a un puerto no deseado. Absolutamente. Puedo tener yo, desde el punto de vista endógeno y exógeno, capacidades internas y externas de primera, pero si no tengo un derrotero, un norte adecuado, o sea, el GPS que me diga, debes de partir de acá para llegar a este puerto, el puerto más importante o más deseado, simplemente voy a llegar a otro destino, el cual no necesariamente está en relación con lo que uno necesita como país. Y acá quiero relacionar un poco lo que está pasando en estos momentos en México, ¿no? México depende en sus exportaciones, en un 73% de sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Así es. Entonces, están preocupadísimas. Claro, entonces esas cosas hay que visualizarlas en el futuro. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué la educación pública o la privada? La educación privada ha entrado porque el Estado no ha podido realmente enfrentar y hacerse cargo en el nivel adecuado de algo tan sensible y lo más valioso para un país, la educación. Porque en Alemania, por ejemplo, y conversábamos con José, él ha estado 2 años allá, yo he estado casi 4 años allá, la educación pública es la mejor. Así es. El que va al colegio privado o a la universidad privada es aquel muchacho que no tiene aspiraciones a demostrar porque no está dentro del paquete de los mejores. Tremendo, ¿no? Esa es una gran diferencia. Claro. Entonces, acá en cambio pasa todo lo contrario. Si tengo dinero, probablemente voy a terminar trabajando en una buena empresa. No necesariamente si soy el mejor. Meritocracia no necesariamente existe en Latinoamérica. De acuerdo. Janet, seguramente hay muchos padres de familia que nos están escuchando y dicen, bueno, yo voy al colegio de mis hijos, estoy contento, me gusta lo que me ofrece, pero cada año tengo que pagar más. Suben las pensiones todos los años. La pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Hay límite o no hay límite para lo que debe costar la educación privada? ¿Cuál es el precio justo de la educación privada?
Bueno, ahorita nosotros estamos en el promedio como de 2.200 soles. Ya. Es varios, que, Okay. que cuando los alumnos vienen y cuando están inicial es como 1.400. Entiendo. Pero Los pequeños pagan un poco menos. Sube para cuando tenemos los alumnos están estudiando el diploma, porque también ese es un costo para el colegio. Claro. Para, Tener ese bachillerato es un costo para el colegio, Sí, por sí, supuesto. sí. Que lo tienen que sufragar naturalmente. Hay gastos adicionales. No, Sí. más un profesor bien pagado, además, es un sueldo importante. Así es, De acuerdo. sí. Y nosotros también pagar para el PYP. Ajá. Y también ese es un servicio que ofrece el International Baccalaureate. Entonces, cada como 5 años hay un check-up. Ajá. Entonces, hay una visita de 2 personas de International Baccalaureate que va a ver el currículo que Claro, nosotros que los evalúa a ofrecemos. ustedes para Sí. seguir ofreciendo ese bachillerato. Sí. So, este también tiene un costo. Entiendo. Y también muchos de nuestros libros, recursos, vienen de Estados Unidos, de Ok, Inglaterra. Entiendo. El precio de los aranceles hace que los libros sean más caros y por lo tanto eso también tiene un costo. Sí. Y también los profesores que vienen de afuera. Ajá. Sí, el colegio paga para... Claro, si queremos atraer a buenos docentes que vengan de fuera, van a querer un sueldo importante también. Así es es. natural, digamos, que Sí, eso sí, ocurra. ¿Coincides en esa mirada, José Carlos? Sí, claro. El tema de las pensiones, que por supuesto pueden variar en muchos colegios, o algunos colegios absolutamente, pueden así es. subir anualmente un 2 o 3%, otros pueden subir 10, etcétera. Va justamente en relación a lo que hablamos antes, ¿no? Al beneficio que reciben los alumnos durante la enseñanza, ¿no? En este caso sí, por ejemplo, los alumnos de secundaria tienen muchos más beneficios, especialmente los de bachillerato, porque hay muchos gastos adicionales que hay que solventar y que los alumnos no van a pagar de manera extra, por ejemplo. Entiendo. ¿No? Sí, tenemos bastantes profesores del extranjero, pero justamente porque eso da una mirada más internacional también a los chicos. Los alumnos aprenden de culturas diferentes también. No, el mundo aprendiendo- se te abre, José claro. Carlos. Cuando tú escuchas voces que vienen de todas partes, exacto, ¿no? es una riqueza maravillosa. Tenemos profesores peruanos, tenemos profesores venidos de Inglaterra, Claro. profesores uruguayos. Eso no es un país, pero damos muchísima oportunidad a la gente de Pachacamac a trabajar en nuestro colegio, por ejemplo. Entonces los alumnos conocen realidades totalmente diferentes y eso hace que los alumnos tengan una mayor apertura cultural en todo sentido, ¿no? Y todo eso tiene que Tiene costo. Eso tiene un costo. Sí, eso... exacto. Además, una de las cosas que nuestro colegio hace, quizá otros no lo hagan, es que no hay pagos extras, ¿no? Es decir, los alumnos tienen programados paseos anualmente a diferentes museos, lugares en particular, Todo está ya paseos incorporado. o culturales o recreativos, y ellos no tienen que pagar un sol más. De acuerdo. ¿No? Los mismos libros con los que se estudia en el colegio son libros del colegio. Claro. ¿No? Claro, del banco del libro del colegio, digamos. Exacto. Claro. También exacto, la ¿no? comida. La alimentación que tiene el colegio, por supuesto, Está incorporada está también. dentro de ese plan Entiendo. de pago mensual, ¿no? Interesante. Herbert, me quedan 2 minutos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es el límite? Yo creo que sí debe existir un límite, porque todo está en relación de nuestro entorno también, ¿no? Porque si no el ministerio estaría también pintado, finalmente, ¿no? Ese límite obviamente no va a estar en los 2.000 o 3.000 soles, porque hay variables que cada colegio maneja, como el que lo acaban de comentar, que es entendible. Eso Ah, es su estructura aceptable. de costos es Con su alta, claro, estructura, claro. por supuesto. Uno debería en todo caso observar cuál es esa estructura de costos y cuál es la rentabilidad real de cada colegio, como para quizá decir, debería haber un margen máximo, digamos, de ganancia, para evitar que hayan exageraciones tampoco. ¿Y cómo regulas eso? Tendría Es un poco complejo, ¿no? Pero es moral ante todo, porque la educación es un intangible que debe valorarse de otra manera. En nuestro caso, no voy a poner cifras exactas en cuanto a comparación, pero en 5 años de secundaria los estudiantes van a terminar hablando 3 idiomas, como lo comenté: inglés, quechua, francés o alemán. Van a terminar manejando una técnica de fotolectura que le permite a uno procesar 25.000 palabras por minuto, y esto fue desarrollado en los Estados Unidos,
versus las 250 palabras por minuto cuando uno lee con la lectura convencional. Pero el elemento más importante, creo yo, es darle nuevamente a la familia ese componente y ese valor que se ha perdido. ¿Cuál es? El traumatizar al alumno y al padre de familia porque llegue el alumno a la casa a hacer tareas y a desarrollar cosas, claro, para que el padre de familia termine contratando profesores particulares. Me vas a decir. Esa variable de estudio en casa o trabajo en casa la hemos eliminado de nuestra ecuación matemática en nuestro sistema. Porque si no aprende en clase, ¿cómo podemos pretender que aprenda en la casa? De acuerdo. Eso es. De acuerdo. Me ganó el tiempo. Me quedaría conversando con ustedes, pero hagamos algo. Vénganse en otro momento para seguir conversando de la educación, que es un tema que nos apasiona a Janet, José Carlos, Herbert. Mil gracias por haber estado con nosotros. Cuando hablamos de educación, el tiempo es corto. El tiempo es corto siempre, es un problema. Exacto. 5:1, nos tenemos que ir, ya volamos en tiempo. Galo Flores produce este programa, es el productor periodístico, y Carlos Cornejo los acompaña en la conducción. Nos encontramos la próxima semana en Calidad al Día. Muy buenas tardes.